En el espectro político izquierdista, el anticapitalismo está muy difundido y la mayoría de las personas que están en contra del capitalismo se consideran anticapitalistas. Si uno pretende acabar con el sistema capitalista actual y quiere edificar el socialismo, es lógico que llegue a la conclusión de que el anticapitalismo es la línea de pensamiento que mejor se adecua a lo que quiere conseguir. Muy pocas personas han preguntado si el término anticapitalista está bien utilizado para los marxistas o si bien el uso de esta palabra esconde algo más, ya que los marxistas-leninistas debemos valernos del materialismo dialéctico e histórico para analizar la historia y todo lo que nos rodea. Entonces, ¿es el socialismo anticapitalista o postcapitalista? Es más, ¿es un marxista un anticapitalista? En este vídeo voy a tratar de contestar a estas cuestiones. Pues, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Desde que apareció el marxismo, la clase trabajadora internacional ha constado de la herramienta ideológica necesaria para analizar la historia y las condiciones materiales de cada momento determinado, pero no solo para analizarlo, sino para transformarlo. Los comunistas, valiéndose del materialismo dialéctico e histórico, han analizado el modo de producción capitalista y toda la superestructura que se erige sobre él, y han sabido subrayar las contradicciones que este sistema consta y que le condenan a ser superado por la siguiente fase, que es el socialismo. Ahora bien, el marxismo, al igual que cualquier otra ideología, no surgió del vacío ni es fruto de la imaginación de Marx y Engels, sino, tal y como dijo Lenin en su artículo Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, es la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo. Esto es, la ideología marxista es la legítima heredera de lo mejor que creó la humanidad en el siglo XIX bajo la forma de la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Los grandes ideólogos del comunismo han sido conscientes de que el marxismo no ha sido una invención de Marx, sino que verdaderamente fue la conjunción y la reelaboración de los pensamientos filosóficos más importantes de la historia y de los grandiosos descubrimientos de la ciencia. Es más, el propio Marx, en su carta a Joseph Beidemeyer, aclaró que él no había descubierto nada nuevo, sino que su aportación se basaba en subrayar lo que las filosofías que le habían precedido habían demostrado hasta la fecha. Así lo explicó Marx. Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3. Que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Es muy importante entender esto, ya que cuando se critica el marxismo y se intenta cancelarlo asegurando que la ideología creada por Marx es un error ideológico, se deja de lado que el marxismo es la continuación de todas las grandes conquistas filosóficas y científicas de toda la historia de la humanidad. Otra de las cuestiones más importantes es que el marxismo no es una doctrina cuasi religiosa o una filosofía estanca, al contrario. Como dijo Engels a Schorsch, el marxismo es una guía para la acción, y como tal, es una filosofía práctica en constante movimiento dialéctico. Todos los pensadores comunistas han huido de la inmovilidad y del mecanicismo, por lo que no se puede entender la historia como si de un libro se tratara, y que cada momento determinado de la historia fuera un capítulo distinto que no guarda relación con los demás capítulos. Tendemos a entender los fenómenos históricos y políticos como cuestiones aisladas, y esto inevitablemente nos lleva al error de entender que cada modo de producción histórico es superado por el siguiente y será totalmente diferente, renovado, y sin ninguna sola característica del modo de producción histórico que le ha precedido. Esto se debe al pensamiento metafísico que nos han inculcado, ya que es mucho más fácil aplicar un reduccionismo lógico que analizar dialécticamente los hechos y la relación que guardan los modos de producción entre sí. El recurso más sencillo para realizar un análisis de las condiciones materiales de cada momento es recurrir a los textos clásicos del comunismo y buscar fragmentos de textos que hablen del hecho que se pretende analizar o, en su defecto, buscar fragmentos de Marx
Marx, Engels, Lenin, Stalin, que hablen de sucesos históricos semejantes al objeto de nuestro estudio. Sin embargo, esto puede acarrear errores, puesto que ningún proceso o suceso histórico es similar en la historia, y todos ellos constan de particularidades concretas que las diferencian. Es importante entender que los marxistas-leninistas, teniendo el materialismo dialéctico e histórico, somos obligatoriamente empíricos. Quiero decir, que los análisis que realizamos de cada momento concreto de la historia se basan en la experiencia y en la observación de los hechos concretos. Pero esto significa que cada pensador marxista realizó sus análisis partiendo de la experiencia y de la observación de los hechos concretos que le tocó vivir, y a nosotros nos toca hacer lo mismo casi 2 siglos después de Marx y Engels. Lo que vengo a decir se puede resumir de la siguiente manera: no se debe aprender de memoria lo que los grandes pensadores comunistas decían, sino más bien hay que entenderlos, dominar la metodología de la que ellos se valían y aplicarlo al momento concreto de la historia que nos toca vivir. Y pensaréis, ¿pero todo esto qué tiene que ver con el postcapitalismo? Pues más de lo que pensáis, porque con el estudio del socialismo ocurre exactamente lo que acabo de decir. Los análisis de Marx y de Engels son puramente empíricos. Marx estudió el modo de producción capitalista, analizó sus contradicciones y lo desmenuzó. De ahí nació su gran obra, El Capital. Engels analizó la historia y los distintos modos de producción que han existido y estudió el desarrollo del ser humano partiendo de las distintas relaciones de producción que han existido. De ahí su obra, El origen de la familia, la propiedad privada y del Estado. No obstante, cuando Marx y Engels se aventuraron a teorizar sobre lo que debía ser el socialismo, sus aportaciones son un tanto vagas e incompletas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Marx y Engels eran partidarios del método empírico y no eran futurólogos. Ellos no vivieron el socialismo. Ellos solamente podían hablar de la lógica que a ellos los llevó a pensar lo que debía ser el socialismo. De ahí que no existan análisis importantes de Marx y de Engels sobre lo que es el socialismo. ¿Cómo definieron el socialismo Marx y Engels? En la crítica del programa de Gotha, Marx distinguió las 2 fases que seguían a la toma del poder por la clase obrera. Una primera fase regida por el principio a cada cual según su aporte, conocido como la fase inferior del comunismo o el socialismo, y una segunda fase regida por el principio de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, o la fase superior del comunismo o la sociedad comunista en sí misma. Partiendo del análisis de Marx, se han hecho distintos análisis en la historia, ya que durante años se ha desarrollado la idea de que si el socialismo es la fase inferior del comunismo, inevitablemente las características socioeconómicas no deben ser ya capitalistas, sino más bien comunistas, que desarrollándolas y consolidándolas se puede llegar a la extinción del Estado y a la fase comunal. De ahí que el socialismo se haya concebido como la fase en la que no existe ningún tipo de relación de producción capitalista, en el que toda propiedad debe estar estatalizada, socializada o nacionalizada. Esto es, una fase totalmente independiente y sin relación alguna del modo de producción anterior, o sea, anticapitalista. Esta percepción se debe a que este análisis adolece todavía de cierto pensamiento metafísico que nos lleva a pensar que en el paso de un modo de producción a otro desaparecen como por arte de magia las características del anterior modo de producción. Pero, si analizamos la historia o el capitalismo actual, ¿podemos afirmar esto? Vivimos actualmente en el capitalismo, y en este modo de producción aún existen relaciones de producción feudales e incluso esclavistas, dependiendo a qué país nos vayamos, claro. La existencia de previvencias feudales e incluso esclavistas en el modo de producción capitalista deja claro que inevitablemente todo modo de producción mantendrá en su seno algunas pervivencias de los anteriores modos de producción. De ahí que cuando un país va desarrollándose y consolidando su nuevo modo de producción, las pervivencias de los anteriores modos de producción van a ir desapareciendo. De ahí que en los países de Europa y de Norteamérica existan muy pocas características del esclavismo o del feudalismo, y que en los países capitalistas menos desarrollados existan las relaciones de producción feudales e incluso esclavistas. El ejemplo del capitalismo actual y la existencia de las pervivencias de los modos de producción que le han precedido demuestra que no podemos aislar los modos de producción y que existen relaciones dialécticas entre ellas, de modo que con el capitalismo y el socialismo ocurre prácticamente lo mismo. Es idealista pensar que cuando el proletariado toma el poder e impone su dictadura, desaparecerán las relaciones de producción capitalistas, los mecanismos de mercado y todas las características del capitalismo, que deberán ir desapareciendo
haciendo para conquistar la sociedad comunista? Por supuesto que sí. Pero se debe entender que las pervivencias capitalistas en el socialismo existirán, y la misión fundamental de todo Estado socialista debería ser mantener esas características bajo control y que no empujen a la sociedad hacia atrás, esto es, hacia la restauración del capitalismo. A consecuencia del pensamiento metafísico o de la influencia de este, los comunistas han desarrollado cierta percepción dogmática de que si existen mecanismos de mercado, la propiedad privada es permitida, se da el intercambio monetario mercantil y se pone en marcha el trabajo asalariado, ese país no puede ser ni por asomo socialista, puesto que todas estas características no son socialistas, sino capitalistas. El socialismo no es algo inmaculado, virgen o puro. Este modo de producción constará por un periodo indeterminado relaciones de producción capitalistas, intercambio de mercancías, propiedad privada e incluso mecanismos de mercado. El propio Marx lo entendió muy bien y así lo escribió en la crítica del programa de Gotha. La primera fase, esto es, la fase socialista, todavía aparece con el sello de la vieja sociedad capitalista de cuyas entrañas procede. Marx lo entendió perfectamente que los modos de producción históricos no son independientes unos de otros y que guardan relaciones dialécticas entre ellos. Es más, el hecho de que las relaciones de producción del nuevo sistema se engendren en el seno del modo de producción imperante de un determinado momento de la historia significa que están conectados. ¿Por cuánto tiempo deben pervivir las características del modo de producción anterior en el nuevo modo de producción? Es prácticamente imposible contestar a esto, pero lo ideal sería que existieran por el menor tiempo posible. Sin embargo, esto no es más que el ideal, esto es, idealismo, y el desarrollo de toda sociedad no responderá al voluntarismo, sino a su curso material y lógico. Sí se puede llegar a la conclusión de que los países más avanzados que tienen hoy un capitalismo plenamente desarrollado, cuando los proletarios tomen el poder, la existencia de los modos de producción capitalistas no se mantendrán por mucho tiempo. En cambio, en los países menos desarrollados, estas relaciones de producción durarán más tiempo por el mero hecho de que deberán desarrollarse para edificar el socialismo. Poniendo ejemplos prácticos, si mañana se diera una revolución en Estados Unidos, lo lógico es que el socialismo podría ser edificado en menos tiempo debido al enorme desarrollo capitalista que tiene este país. Sin embargo, si la revolución se da en un país atrasado como puede ser cualquier país africano, este país deberá desarrollarse en términos capitalistas, bajo estricto control de la dictadura del proletariado, como no, y llegado el momento en el que el grado de desarrollo de ese país lo permita, edificar el socialismo. Este es el análisis materialista y más cercano a la lógica socialista que se puede realizar sin caer en el idealismo y en el voluntarismo. Antes hemos visto que a Marx no le temblaba el pulso cuando afirmaba que la fase socialista tendrá el sello del anterior modo de producción capitalista, y lo que debemos trabajar los comunistas es que ese sello no dure mucho para que no exista el riesgo de que el capitalismo se restaure nuevamente. ¿Qué es lo que opina Engels al respecto? Engels, en los principios del comunismo, concreta más que Marx y dice lo siguiente respecto a las sociedades que acabarán superando el capitalismo. La administración de la industria y de todas las ramas de la producción en general dejará de pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto, las ramas de producción pasarán a manos de toda la sociedad, es decir, serán administradas en beneficio de toda la sociedad, con arreglo a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, el nuevo orden social suprimirá la competencia y la sustituirá con la asociación. En vista de que la dirección de la industria, al hallarse en manos de particulares, implica necesariamente la existencia de la propiedad privada, y por cuanto la competencia no es otra cosa que ese modo de dirigir la industria en la que gobiernan propietarios privados, la propiedad privada va unida inseparablemente a la dirección individual de la industria y a la competencia. Así, la propiedad privada debe también ser suprimida y ocupará en su lugar el usufructo colectivo de todos los instrumentos de producción y el reparto de los productos de común acuerdo, lo que se llama la comunidad de bienes. La supresión de la propiedad privada es incluso la expresión más breve y característica de esta transformación de todo el régimen social, que se ha hecho posible merced al progreso de la industria. Por eso los comunistas la plantean con razón como su principal reivindicación. Ahora bien, Engels está planteando el curso y el desarrollo lógico en el que deben trabajar los comunistas en el poder, pero no cae en el idealismo y más adelante dice lo siguiente sobre la propiedad privada. ¿Será posible suprimir de golpe la propiedad privada? No, no será posible. Del mismo modo que no se puede aumentar de golpe las fuerzas productivas existentes en la medida necesaria para crear una economía colectiva. Por eso, la revolución del
del proletariado, que se avecina según todos los indicios, solo podrá transformar paulatinamente la sociedad actual y acabará con la propiedad privada únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de medios de producción. ¿Cuál es la conclusión a la que debemos llegar de lo que escribió Engels en los principios del comunismo? Lo que he mencionado anteriormente. La existencia de ciertas características capitalistas como la propiedad privada solamente podrán desaparecer cuando esa sociedad llegue a una determinada fase del desarrollo en el que el desarrollo de las fuerzas productivas permitan la desaparición de estas características. Mientras que eso no se dé, la dictadura del proletariado está obligada a valerse de todos los mecanismos posibles para desarrollar la sociedad y llegar a esa determinada fase del desarrollo plenamente socialista. De ahí que los países subdesarrollados tendrán que pasar por esta fase y mantenerse ahí por más tiempo, y que los países plenamente desarrollados consigan abolir las características del modo de producción capitalista en menos tiempo. Entonces vemos cómo Marx y Engels eran conscientes de que los modos de producción no son independientes entre sí y que guardan relaciones dialécticas entre sí. Por ende, eso obligatoriamente nos tiene que hacer pensar que el socialismo mantendrá por un tiempo el sello de la fase anterior, que es el capitalismo. Además, estas conclusiones marxistas indican que el socialismo no es anticapitalista, sino justamente al revés, postcapitalista, porque no es más que el desarrollo lógico del capitalismo que, llegado a un determinado grado del desarrollo, las fuerzas productivas capitalistas dejan de corresponder a las relaciones de producción capitalistas y se estanca, posibilitando la superación de este por el socialismo. El claro ejemplo de que el socialismo es postcapitalista es el curso del desarrollo de las propias contradicciones del capitalismo. Si algo ha conseguido el capitalismo en los países donde se ha desarrollado plenamente, es desarrollar enormemente las fuerzas productivas e ir desapareciendo el trabajo individual para dar paso al trabajo social. La conexión de miles de trabajadores en pocas empresas privadas de facto ha socializado el trabajo, o mejor dicho, ha convertido el trabajo en algo social, ya que hoy casi ningún trabajo puede realizarse sin la participación en la producción de terceros trabajadores, de modo que el carácter de las fuerzas productivas es social, el trabajo es social. Ahora bien, la apropiación del fruto creado por los trabajadores es privado, quiero decir, que la plusvalía creada por los trabajadores queda en manos del particular, que es dueño de los medios de producción. El socialismo quiere acabar con esto, es cierto, pero acabar con esto significa renegar el desarrollo y las innovaciones que ha traído el capitalismo respecto al feudalismo. ¿Significa renegar de haber convertido el trabajo en algo social? No. El socialismo pretende igualar el carácter de la apropiación de la plusvalía con el carácter de las fuerzas productivas actual. Esto es, si el trabajo y las fuerzas productivas son sociales, la apropiación del fruto del trabajo también debe ser social para corresponder así los dos términos. Esto demuestra nuevamente que el socialismo es postcapitalista, ya que pretende igualar los dos términos y no acabar con ellos. En este sentido, tengo que destacar lo que Marx y Engels escribieron en la ideología alemana. Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las palabras anula y supera son claves, ya que evidencia que Marx y Engels entendieron muy bien que el socialismo es obligatoriamente postcapitalista y no anticapitalista. Para terminar, quiero decir que el socialismo siempre será nacional y se edificará dependiendo de las particularidades nacionales de cada país. Ahora bien, esto no significa que por el hecho de construir un socialismo sui generis, los comunistas tengan que saltarse por encima de todo el corpus teórico comunista, sino que para edificar el socialismo los comunistas deberán atenerse a las condiciones materiales de su contexto nacional, ya que dependiendo de si es un país atrasado o desarrollado capitalistamente hablando, deberán tomar una dirección u otra. En cambio, el comunismo es obligatoriamente global. Siempre que existan países capitalistas y más aún imperialistas, el comunismo no podrá afianzarse en un país, puesto que existe el riesgo que al extinguir el Estado, las fuerzas de seguridad y el propio Partido Comunista, ese país quede indefenso y sea invadido o aplastado por el imperialismo, de modo que el socialismo es nacional y el comunismo es global. Muy pocos comunistas han tenido en cuenta la lección de que el socialismo es postcapitalista
capitalista y no anticapitalista. Pero a esta conclusión solamente podemos llegar después de que la URSS fuera desmantelada y de que otros experimentos socialistas adoptaran distintas vías. Quiero decir, que sin tener experiencias socialistas los comunistas de hoy jamás podríamos llegar a estas conclusiones, porque, como he dicho a lo largo del vídeo, los comunistas nos valemos del método empírico y para ello deben existir experiencias pasadas de las que aprender, corregir y reformular ciertos conceptos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que tratara alguna otra cuestión que concierne a la ideología comunista? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!